Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar con ustedes aquí este martes, iniciando el día, disfrutando, leyendo y compartiendo la hermosa y bendita palabra de Dios. ¿Qué tal inició su semana el día de ayer? Espero que hayan tenido un extraordinario día y un extraordinario inicio de semana, sobre todo bendecidos y guiados por nuestro Padre Celestial. Que este martes sea de gran bendición para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos. Que Dios ilumine nuestro sendero, nos proteja, nos ampare, nos libre de todo mal, pero sobre todo nos muestre su inmenso y maravilloso amor, nos comparta de sus enseñanzas, de su sabiduría, nos guíe en cada paso y respiro que damos, porque esa es la mejor forma de vivir, esa es la mejor forma de disfrutar la vida, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, disfrutando de su presencia, de sus obras, de sus maravillas, de su creación, de las bendiciones que nos da cada día, como el hecho de poder estar vivos, de poder respirar, de poder compartir su nombre, de poder disfrutar de su presencia, de poder ser conductos de bendición para los demás. Este martes Dios los acompañe, Dios los prospere, Dios los ampare, Dios los proteja, Dios los consienta, Dios les muestre su maravilloso amor, su gracia, su misericordia, su bondad, esa que tiene para todos y cada uno de nosotros. Y este martes nosotros continuamos con la lectura devocional de la semana número 23, a la cual gracias a Dios hemos llegado. Y hoy corresponde hacer una pequeña pausa conforme a la estructura de la Biblia cronológica día por día y hacer una pequeña pausa en los proverbios, sí, que hemos venido leyendo y que llegamos hasta el capítulo 24 y continuar, retomar la lectura de Primera de Reyes capítulo 5 y 6 y Segunda de Crónicas capítulo 2 y 3, en donde haremos nuevamente un repaso del inicio del reino de Salomón, del reinado de Salomón, donde inicia la construcción del templo, de la casa de Dios. Y antes de comenzar esta lectura, como todos los días, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe esta mañana, quien nos enseñe, quien nos muestre la sabiduría que está plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a empezar con el capítulo número 5, ¿sí? Y 6 de Primera de Reyes, que dicen de la siguiente manera: Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en el lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora que Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer, y por tanto ha determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió a Hirán a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de cipres, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno,
viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sino sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y vamos a continuar con el capítulo número 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era 10 codos. E hizo a la casa de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techedumbre. Cubrió también el pavimento con maderas de cipres. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente del lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las alas y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa.
y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y los cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de cipres, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior en 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.er año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Salomón, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó, pues en 7 años. Aquí en este capítulo 5 y 6 de Primera de Reyes nosotros podemos ver cómo el favor de Dios acompañaba a Salomón, además de que le había concedido la petición, ¿sí?, de darle sabiduría, también lo había prosperado en otros aspectos, y Salomón comenzó a reconocer el poderoso favor de Jehová. Nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios, ¿sí?, y Él nos las concede, pero a veces tampoco nos damos cuenta cuando Dios ya nos ha bendecido, cuando por lo que oramos hace algún tiempo, o incluso por lo que oramos hace algunos años, hoy es una realidad. Uno de estos ejemplos fue que Salomón reconoció en sí, por la comunión, por la entrega, por la atención que le ponía a nuestro Creador, que le ponía a Dios, que Dios le había concedido sabiduría, pero además también le había concedido paz al reino de Israel. Fíjense cómo hoy, después de algún tiempo, después de que ya incluso David no estaba presente, Dios le reafirma el compromiso que había hecho con David, porque Dios no olvida, Dios siempre cumple su palabra, y habitó en el templo la presencia de Dios, pero también lo condicionó, como también se lo había dicho a David: si atendieres mis mandamientos, y siguieres mis palabras, y siguieres mi orden, yo cumpliré el pacto que hice con mi hijo David, de habitar en este templo. Todo lo que está a nuestro alrededor, todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, están sujetas a la obediencia, están sujetas a tener una vida de entrega, de dependencia, de sumisión a Dios, de compromiso con nuestro Padre Celestial, de responsabilidad ante el Creador. No podemos nada más tener una comunión con Dios intermitente. No podemos despertarnos y orar por las mañanas de forma mecánica, de forma fría, de forma estricta, como si fuera a ser una costumbre, tal cual como es el hecho de pararse y tomarse una taza de café, sino de disfrutar esa oración, de agradecer de todo corazón, sí, que nuestro Padre Celestial nos haya permitido despertar cada día y continuar meditando en su palabra, continuar caminando con Él en cada paso y respiro que damos, tenerlo presente en todo, platicar, ser sinceros, entregarle nuestras cargas, depositar en sus manos nuestros sueños, anhelos y deseos, nuestra voluntad y nuestra vida. Cuando Dios, sí, observa que nosotros, sí, en base a esfuerzo, en base a compromiso, en base a empeño, en base a amor y en base a fe, lo colocamos por delante y por encima de todas las cosas, nuestro Padre Celestial obra en sobremanera, obra de forma maravillosa en nuestras vidas y nos bendice. Esa comunión, esa entrega, esa dependencia, esa sumisión, esa adoración, esa alabanza a Dios nos van a conducir a algo hermoso y maravilloso, que es poder reconocer la presencia de Dios a nuestro alrededor, que es tener la certeza, no solo el pensar, no es solo expresar de palabra de nuestra boca que Dios se encuentra aquí, habitando en su Espíritu Santo dentro de nosotros, sino tener la certeza
de saber que es cierto, que es real, que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones, que Dios se encuentra aquí al lado mío, observando cómo comparto su nombre, cómo comparto su palabra, cómo engrandezco su nombre, cómo transmito su mensaje y cómo hago mi mejor esfuerzo por transmitir el amor, gracia y misericordia y por compartir con ustedes las enseñanzas, la sabiduría, la revelación y el discernimiento que Él me ha dado la bendición de recibir de su hermosa y bendita palabra. Esa parte sí nos va a llevar a reconocer la presencia, la obra de Dios en nuestras vidas y eso es lo más importante, porque como cuando comenzamos a reconocer la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas, es porque caminamos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial y lo estamos haciendo muy en serio. Cuando, sí, nosotros agradecemos a Dios por cada cosa que sucede a nuestro alrededor, como el hecho de la comunicación que hubo entre Irán y Salomón, el rey de Tiro, sí, que le ofreció maderas de cedro y cipreses. Salomón entendió que era el favor de Jehová, que no era él, que no era su reinado, que no era la fama que Dios le había dado, que no era la sabiduría que Dios había puesto en él, sino Dios obrando, como se lo había dicho a David. La oración de David también se estaba materializando. Recordemos por ahí en el Salmo 72 o Salmo 74, David hace una oración por el rey. Sí, David ora por el reinado de Salomón. David pide por la paz, pide por la estabilidad, pide porque Dios guíe el reino y todo eso se cumple. Y Salomón, a través de la comunión, ¿sí? Aunque al final de sus días cometió un error como fue la apostasía, no podemos encerrarnos nada más en el último paso que dio mal Salomón, sino en todo también lo que hizo bien, porque ahí nuestro Padre también nos muestra muchas enseñanzas. Salomón reconoció la mano poderosa de Dios. Salomón reconoció la presencia del Padre y el favor de Jehová en su vida, tal como lo reconoció su padre David. Y ese es uno de los muchos secretos que Dios nos revela y que Dios nos permite entender que a través de ellos, conforme a su voluntad, Él bendice y nos da favor inmenso en nuestras vidas. Así comienza la construcción del templo, un templo al cual se le había revelado a Salomón, a David y después a Salomón cómo debía de hacerlo, ¿sí? A David se le reveló el lugar y el diseño, ¿sí? A Salomón se le dio la guía y el favor de Dios para culminar la obra. Aunque David también había preparado todos los materiales, Dios también obró a través de Salomón para que no hiciera falta nada para la construcción de su casa, la casa de nuestro Padre Celestial. Y esta es otra enseñanza muy importante en la cual, ¿sí? Dios, cuando las cosas que vamos a hacer provienen de Dios, Él nos da todos los medios para poder llevarlas a cabo. Cuando estamos llevando a la práctica, cuando estamos materializando un plan de Dios, como el hecho de compartir su palabra cada día, Dios pone los medios, Dios te da el ánimo, Dios te da todo lo que necesitas para poder llevar a cabo la tarea a la que Él te envía. Y vamos a continuar con la lectura, pero ahora de los capítulos 2 y 3 de Segunda de Crónicas, que van a hacer referencia, sí, al mismo tema, pero sí, que nos lo comparte el Padre, nos lo revela el Padre desde otra perspectiva. Y vamos a comenzar con según el capítulo número 2 de Segunda de Crónicas, que dice de la siguiente manera: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo.
nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, la cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, y en púrpura, y en grana, y en azul, que sepa esculpir como los maestros que estaban conmigo en Judá y Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera, el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los trabajadores de tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Entonces Hirán, rey de Tiro, respondió por escrito, que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hirán, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su madre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, y en piedra, y en madera, en púrpura, en azul, y en lino fino, y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envía mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Job, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Aquí finaliza el capítulo número 2 de Segunda de Crónicas, y vamos a seguir con el capítulo número 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, al igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y los cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas por ornamento, y el oro era puro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y los cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también el oro a los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era
de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima. De 5 codos hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la mano derecha llamó Jaquín, y a la mano izquierda, a la de la que estaba en la mano izquierda, la llamó Boaz. Aquí también en estos 4 capítulos de 2 libros, en donde se nos tocan los mismos temas y se nos describen de una perspectiva distinta. Hay veces que encontramos datos hermosos en crónicas, y hay veces que los versículos que resaltan detalles hermosos de la enseñanza, de la sabiduría que Dios quiere compartirnos a través de su hermosa y bendita palabra, lo encontramos en Reyes. Hay que saber armonizar, ¿sí?, ambos textos de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, para poder tener una perspectiva completa del mensaje que nuestro Padre Celestial tiene ahí plasmado, tiene ahí guardado, que nos deja como hermosa herencia a cada uno de nosotros, ¿sí? La entrega, el empeño, el compromiso con el que Salomón cumplió la tarea, ¿sí?, que fue iniciada por el sentimiento que nació en el corazón de David de construir casa a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. La llevó a cabo de una manera excelsa, de una forma excelente. Así hay que trabajar para Dios. Todo lo que Dios nos permita colaborar en su obra, colaborar en su plan, en su propósito. Cuando Dios nos envía a ser conductos de bendición, hagámoslo con esmero, con amor, con dedicación, con entrega, con compromiso, con responsabilidad. Si nos toca compartir su palabra, hay que prepararnos, leer y leer una otra vez, orar y orar y orar, para que nuestro Padre Celestial obre a través de nosotros y sea Él el que hable, el que transmita su hermoso y maravilloso mensaje. Cualquier cosa, pequeña o grande, que hagamos en favor de Dios, hay que hacerla con toda la fuerza de nuestro corazón, sabiendo que estamos trabajando para su majestad, que estamos trabajando para Jehová, que estamos esforzándonos para el Creador, que Dios está observando lo que nosotros hagamos, y que no importa si el hombre no nos aplaude o nos reconoce, es Dios el que se alegra como cada uno de sus siervos y cada uno de sus hijos nos entregamos de corazón en servicio, obra y oración a nuestro Señor. Y eso es lo más importante que podemos tener en esta vida, que es, sí, la alegría que le generemos al Padre a través de nuestro actuar, a través de nuestra entrega, de nuestra sumisión, de nuestra dependencia, de nuestra comunión con Dios. Cuando nuestro Padre observa que nosotros, sí, atesoramos la comunión que tenemos cada día con Él, la cultivamos, la cuidamos, sí, nos esforzamos para que ésta crezca, hacemos sonreír a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre, en su infinito amor y en su infinita bondad que tiene por cada uno de nosotros, y conforme a su voluntad, claro, nos bendecir grande y maravillosamente. Esta fue la lectura del día de hoy, martes. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios se manifieste, que Dios permita que en sus corazones, en sus mentes, podamos reconocer y sentir, pero sobre todo disfrutar y regocijarnos en su hermosa y bendita presencia. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos mañana miércoles para continuar con esta lectura devocional, sí, guiados por la Biblia cronológica, día por día, pero sí, sobre todo, guiados por nuestro Padre Celestial. Un saludo y un fuerte abrazo.